En este vídeo vamos a trabajar con las poblaciones y enfrentamientos. Para ello entramos en poblaciones. La primera vez que accedemos vemos que las notas de color no tienen el número de jugadores, por lo que podemos actualizar las notas y ahora tendremos ya el número de jugadores asignados a cada nota. Si queremos ajustar estos colores o crear nuevas poblaciones, tenemos una herramienta en Tools, gestión de notas de color, en la que podremos filtrar según número de jugadores en mesa, añadir diferentes estadísticas y aplicamos. Y entonces nos aparece la lista completa de jugadores. Vemos que tenemos 1257 jugadores y en esta línea nos aparece la media de las estadísticas. Aquí podremos desde seleccionar jugadores, por ejemplo, podríamos seleccionar todos, borrar la nota desde aquí. Por eso es importante, primero, antes de nada, hacer un backup desde Database Notes y seleccionar únicamente Players y exportarlas. Después lo guardamos para tener nuestro archivo original de notas a salvo. En el ejemplo vamos a ver que tenemos marcados los rojos jugadores con bastantes manos y unos números bastante competentes, y también tenemos una población de verdes que tienen VIPs bastante altos, entre 75 y 38, y un PFR siempre bastante bajo, con un gap grande. Podríamos ajustar con el factor de agresión y estos 82 jugadores dividirlos en jugadores que tienen máximo 2, que serían 57, y podríamos marcarlos y asignarlos al color púrpura. Vemos que ahora en verde tenemos 25 jugadores con un agresión factor más alto. ¿Vale? Entonces, con esto podríamos crear diferentes poblaciones. También tenemos, si jugáis en PokerStars, tenemos una herramienta con las notas de PokerStars, en la que, por ejemplo, podríamos coger un fish farolero, esta lista de jugadores que tenemos marcadas en PokerStars, lo podríamos copiar, volver a la herramienta, añadir lista, bueno, seleccionar un color y decir que estos van a ser los naranjas, añadir lista, pegarla aquí y asignar la lista a ese color. ¿Vale? Entonces, ahora, hecho esto, podremos crear poblaciones y enfrentamientos. Podemos crear, por ejemplo, el total de la población verde, el total de la púrpura y el total de la roja. Desde aquí también podríamos crear para 4 más jugadores, por ejemplo, Ero, cómo se desenvuelve contra rojo y cómo se desenvuelve contra púrpura. Entonces, ya que tenemos las poblaciones creadas y los enfrentamientos, podemos ir al generador, crear esto, la población rojo total, y generar.
También podríamos hacerlo con los púrpura y podríamos hacerlo con los verdes. Y además en los enfrentamientos podríamos seleccionar el jugador versus púrpura y el jugador versus rojo. Una vez que se han generado, volveríamos al dashboard. Por ejemplo, podríamos ver el HUD del jugador Ero contra rojos. Podríamos ver las estadísticas y también podríamos ver el EV. Entonces, en casos que, por ejemplo, tengamos más de 33 casos y que tengamos un EV menor a 0, ya tenemos el filtro sacado de las estadísticas donde podemos tener más problemas. Por ejemplo, podemos encontrar aquí el call continuation bet versus los rojos, que si pulsamos tenemos aquí los diferentes boards con nuestras estadísticas, y si por ejemplo quisiéramos filtrar estas manos para ver qué está pasando realmente en el juego, pulsaríamos aquí y ya tendríamos automáticamente copiado el filtro para PokerTracker 4. Este lo meteríamos en Filters, añadimos nueva expresión, pegamos el filtro, quitamos esta selección ya que es de un enfrentamiento y pulsamos Save, Yes y OK. Aquí, si replayamos todas las manos, podremos ver que efectivamente son calls de Ero versus rojo. Call al continuation bet. Rojo hace continuation bet y Ero paga. Podríamos repetirlo con cualquier tipo de mano en las que vemos que estamos pagando, en este caso un 3-bet pot, y vemos que hemos quedado contra el rojo y pagamos un continuation bet del rojo. Si regresamos al dashboard, vamos a ver, por ejemplo, la diferencia de las estadísticas de los rojos y de los verdes. Pulsando Windows flecha derecha normalmente nos lo ajusta a la pantalla que tenemos para tenerlo mitad y mitad. Entonces, aquí vemos las estadísticas de los rojos, que tienen, por ejemplo, en VPIP 26-21 preflop raise y aquí tienen 56-12. Podríamos ver los rangos de los 3-bet, por ejemplo. Y también podríamos ver el EV de cada uno. Esto nos sirve también para comprobar que, por ejemplo, si estamos revisando un estudio de Ero, podríamos ver en rojo y en negativo los movimientos que tendríamos que revisar para mejorar nuestro juego. También podríamos hacer comparativas, por ejemplo, de los rojos, cómo están jugando contra nosotros hasta una fecha y ver cómo se están adaptando. Igual también podríamos hacer comparativas del juego de un jugador en especial contra nosotros. Yendo a poblaciones, podríamos crear un enfrentamiento de un jugador en específico. Por ejemplo, aquí podríamos poner el nombre de un jugador en específico, seleccionarlo y darle listo. Después seleccionaríamos 4M y contra Ero y guardamos esta población. Después generaríamos ese report y podríamos ver cómo está jugando un jugador en específico contra nosotros, ver el EV de dónde lo está sacando y dónde nos está ganando más fichas. Con esto nos podemos hacer una idea de cómo trabajar con poblaciones para después hacer ajustes a nuestro propio juego en general o contra una población en específico.